Hola, mi nombre es Luisa Angeli Carrasco. Actualmente me encuentro estudiando segundo año de Derecho en la Universidad Fermín Toro y a continuación voy a presentarles un tema de gran importancia, la cual está titulada La negociación. Gracias por su atención. La negociación puede decirse que es la manera de resolver o solucionar un conflicto, especialmente por lo que es la vida diplomática. ¿Cómo así? Entonces podríamos decir que este se basa en que las partes puedan colocarse a dialogar, a conversar mediante su punto de vista para llegar así a un acuerdo que les favorezca a todas las partes. Este medio alterno de resolución de conflictos tiene gran importancia en el derecho, porque mayormente cuando ocurren conflictos o controversias en las partes, lo que hacen es dirigirse hacia los tribunales y así pasan al juez de distancia, que él se encarga de llevar a cabo cómo va a ser la solución de este problema. Y así él pueda determinar quién gana y quien pierde, mientras que en este medio de resolución de conflictos son las partes que determinan a qué acuerdo quieren llegar, siempre favoreciéndose todas las partes que participen en esa problemática. Entonces lo hacen de manera voluntaria y es más fácil así solucionar el problema. Características de la negociación. Entre estas tenemos, número 1, debe estar el agente negociante. Así también debe existir el secreto contra la publicidad. Debe estar la negociación entrelazada, la negociación contigua, la agenda restringida y debe existir la compensación, y además para que se dé una negociación debe existir una comunicación entre las partes y buenas conductas, es decir, fuera de cualquier tipo de violencia. Debe existir un conflicto entre las partes. También las partes deben estar dispuestas a ceder y a recibir. Debe haber un ambiente armónico y debe existir la voluntad entre las partes. Tenemos los modelos de resolución de conflicto. Como número 1 tenemos el modelo Harvard. Este modelo básicamente tiene como objetivo principal que las partes lleguen a un acuerdo colaborando entre ellas mismas, es decir, exponiendo de cómo quieren llegar a resolver los problemas con la ayuda principalmente de un negociador. También existe el modelo circular narrativo. Este tiene como principal representante a Sarah Cook, que se basa principalmente en la idea de que todo conflicto no tiene un origen único, sino que más bien se basa en la circulación que lo va retroalimentando. Esa circulación que va retroalimentando esa conflictividad suele ser también por la comunicación que exista, ya sea verbal o no verbal entre las partes. Para llegar a la resolución de este problema, según este modelo, se necesita solamente que las partes modifiquen la visión que tienen al respecto de ese conflicto. ¿Cómo así? Es decir, que las partes traten de entenderse entre ellas mismas. Modelo de resolución transformativo. Este no tiene como principal importancia el acuerdo, sino que más bien la importancia de este modelo es preservar las relaciones entre las personas. ¿Cómo es esto entonces? Él se basa básicamente en empoderar a las personas para que así cada una tenga una solución frente al problema. Es decir, que pueda tomar su responsabilidad frente al problema para que así las partes puedan llegar a tener una resolución de conflicto. Como número 4 tenemos el modelo del paquete. Este básicamente se basa en que deben entrelazar todos los puntos y así ir solucionando uno por uno, para así evitarse de llegar al final sin ningún acuerdo entre las partes. Fases del modelo de negociación. Tenemos, según el modelo de Harvard, se deben separar las personas del problema para así evitar las emociones y un conflicto mayor al que ya existe. No se deben centrar en la posición de las partes, sino en los intereses mutuos que ellos puedan tener. Se deben estudiar las partes tanto conjuntamente como por separado. No se le puede dar una posición centralizada a las partes y debe buscarse los intereses comunes que ellas puedan tener. Para llegar al acuerdo o para resolver este problema se necesita que existan varias alternativas para así direccionarlas mejor. Asimismo, debe tomarse en cuenta lo que es más importante o más relevante.
es decir, los intereses comunes que tengan las partes. Muchísimas gracias por su atención.